Buenas Vale, tardes. Sí, perfecto. Bueno, se escucha bien. vamos a Sí. esperar 2 minuticos más para dar inicio a esta sesión. Sí, perfecto. Bueno, entonces voy a compartirles la pantalla. ¿Quién me recuerda eh, la última sesión que estuvimos viendo? ¿Hasta dónde llegamos? Creo que nos faltó la actividad de rol. Sí, vimos lo de ética, pero lo de ética lo culminamos y después empezamos a ver el tema correspondiente a, a las técnicas. Hicimos técnicas de one shot, few shot, correcto. Empezamos a ver los roles, ¿se acuerdan que eso es tan importante? Que hicimos el ejemplo como de las Barbies, que para las Barbies uno tiene algo muy específico y estuvimos hablando de los diferentes elementos que tenían que tener ese rol para que ese rol fuera exitoso a la hora de escribirlo en cualquiera de las ideas generativas. Entonces, voy a compartir la pantalla, porque nosotros alcanzamos a ver toda esta parte de acá. Esto era lo de los Barbies, que consistía justamente en asignarle un rol, pero que no es solamente decir cómo actúa como un experto en inteligencia artificial, sino que en esa descripción de rol necesitamos incluir diferentes elementos. Esto creo que también lo mencionamos, pero lo voy a mencionar rápidamente. Si no, me ponen la observación en el chat y seguimos. Dijimos que, claro, uno tiene que poner el cargo o el título, que puede ser de recursos humanos, sostenibilidad medioambiental, puede tener habilidades de vendedor, comercial, y de repente ustedes dicen, no, pero Daniela, pues yo no me dedico a ventas, porque voy a tener que tener un rol de comercial. Y eso es porque las personas que son comerciales pueden tener habilidades que ustedes necesiten dentro de su rol. Puede ser que, por ejemplo, ustedes están montando un nuevo proyecto. Vamos a sacar una nueva forma de optimizar los horarios, pero necesitan habilidades vendedoras para poder hacer la presentación con la que van a presentar el nuevo proyecto, con la que van a hacer de pronto el informe. Entonces recuerden que uno puede traerse roles que no corresponden al que uno realiza en su día a día, sino que uno se trae son esas habilidades, ese conocimiento para integrarlo con el que uno sí hace en su día a día y sacarle todo ese potencial. Habíamos visto de que había diferentes niveles de profundidad, que no se trata solamente de decir actúa como eh, un experto en direccionamiento de programas de bilingüismo. Pero ese experto, ¿cuántos años tiene de experiencia? Porque no es lo mismo tener un año de experiencia a tener 5 años, a tener 20 años. Entonces, que teníamos que también poder determinar cuál era el nivel de expertise que tenía esa persona en ese cargo. También dijimos que era importante el contexto, ese contexto, es ese sector, esa industria. Entonces ustedes pueden decir,
Bueno, yo puedo decir que somos del sector educativo, de educación superior, en Latinoamérica, en Perú. Pero adicionalmente a eso, recuerden que así como en el cargo, el título, ustedes se pueden traer habilidades, conocimiento de otras personas que no es su cargo. Ustedes pueden traerse la experiencia de otros sectores. Entonces, por ejemplo, para el caso de las personas que estuvieran en ventas, necesitamos algo creativo para atraer a los estudiantes. Investigo cuáles son las áreas o los sectores que tienen, que podemos traernos las capacidades. Eso lo pueden hacer también utilizando ChatGPT. Y con eso definimos ese rol que viene en esa industria y que su tarea va a ser adaptar ese conocimiento a un reto particular que tenemos nosotros en nuestra organización. Recuerden, no tiene que ser del sector educativo. Y finalmente, responsabilidades o tareas. Entonces, aquí lo que estábamos hablando es que uno en su rol, en su cargo, en su profesión incluso, piensa en cuántas cosas uno no aprende y cuántas tareas uno no hace. Si nosotros queremos sacarle mucho provecho cuando utilizamos este tipo de prompts, lo que tenemos que hacer es que en esa tarea le vamos a decir, eres mucho, eres el mejor haciendo esto. O sea, tú logras este tipo de objetivos en esta función en particular. ¿Eso qué hace? Hace que cuando nosotros no ponemos error, casi que estamos en la cúspide del iceberg de conocimiento de ChatGPT. Y en la medida que uno pone un rol con una experiencia, con un sector, con una responsabilidad, lo que vamos bajando es en términos de profundidad y le sacamos mucho más conocimiento y productividad a esa IA en términos de los resultados que nos puede entregar. Entonces, si es algo muy específico que ustedes le van a poner a hacer, como en términos, por ejemplo, de ventas, uno puede decir, tú eres un experto en términos comerciales para vender programas, no sé, el programa de ingeniería, el programa de administración, tienes 10 años de experiencia, perteneces al sector de educación superior. Tu objetivo generalmente logras que la tasa de conversión de estudiantes sea del 80%, el 70%, y te enfocas en estas tareas. Eso es súper importante. Eso hace que ese pro esté mucho mejor estructurado. Y finalmente, no nos podemos olvidar de los factores que vimos anteriormente, que tienen que ver con contexto de la pregunta y el formato de salida. Listo. Entonces, eso también lo vimos, que era un analista de apoyo financiero y de cómo esto nos puede llegar a impactar dependiendo de cuál es el nivel de experiencia que tenga esa persona. Que si es un nivel junior, o sea, los niveles que son pocos años de experiencia, son personas, son roles que les van a entregar a ustedes más como guías paso a paso, muy orientado hacia el detalle, hacia el tema más operativo. En la medida en que nosotros vamos subiendo un level, un senior, más años de experiencia, lo que vamos a ver es que las respuestas que vamos a obtener van a ser cada vez mucho más estratégicas. Es un pensamiento completamente diferente y esto lo pueden utilizar hacer pruebas, intenten hacer pruebas en sus roles, variando los años de experiencia para que ustedes puedan dimensionar el impacto que tiene este pequeño pedazo en su prompt de roles. Y ejercicio consolidado. Entonces aquí, al final, hay eh, digamos, este elemento que ustedes pueden chequear. Cuando ustedes escriban su prompt, recuerden que este es un pedazo, ¿no? Ya después hay que poner cuál es la instrucción, cuál es el formato de salida, hay que alimentar de contexto adicional ese prompt. Entonces, siguiendo el ejemplo de comercial, generalmente cuáles son las tasas de conversión que ha tenido históricamente, cuál es el programa, cuáles son sus características, cuál es el tipo de estudiante, de qué colegio proviene, cuál es la universidad, toda la mayor cantidad de información para que justamente ChatGPT les pueda entregar una mejor respuesta. Y para ese pedacito solamente que tiene que ver con el rol, la idea es que ustedes se puedan enfocar en justamente crear estos puntos. Le puse un cargo, le puse un título, tengo los años de experiencia o de alguna forma estoy describiendo cuál es su
grado de expertise, estoy especificando ese contexto, esa industria en la que él trabaja. El cuarto no siempre es necesario, a veces conocemos y es ideal si además se lo podemos poner herramientas, frameworks, metodologías con los nombres específicos de esas metodologías. Entonces, volviendo, por ejemplo, al tema comercial, no habla de la descripción de cliente ideal. Entonces, si uno pone la palabra clave, es mucho mejor así uno intenta describir qué significa eso. Lo mismo funciona con frameworks, con herramientas. Entonces, yo quiero hacer una definición de objetivos, lo vamos a hacer por el método SMART. Tener ese tipo de cosas profundiza en ese programa. Y chequear también que están las responsabilidades claves. Y lo último, que espero que haga ese error. ¿Cuál es su objetivo que le debe entregar? Y finalmente, recuerden importante, límites, consideraciones. Por ejemplo, si encuentra vacíos, que no se les vaya a hacer alucinaciones, que les haga preguntas en caso de que necesite más información para poder entregar buenos resultados. Y ustedes también pueden describir la personalidad. La personalidad lo que va a cambiar es el tipo de respuestas, como el tono, ¿no? Si es una persona sarcástica, si es una persona alegre, todo ese tipo de cosas influyen más como en la tonalidad de las respuestas, no tanto como en el conocimiento de las mismas. Entonces vamos a hacer este primer ejemplo. Alguien, y me recuerdan si ya lo habíamos hecho, según yo no lo hemos hecho, pero lo leo para verificar que efectivamente no lo hubiéramos realizado previamente. ¿Me están escuchando? Sí. Listo, entonces vamos a hacer este ejercicio. La idea es identificar los elementos claves. Van a identificar aquí cuáles elementos tiene. Ahí está el rol, está la experiencia, está el sector, hay tecnologías claves, hay industria, hay funciones. La idea es que los logren identificar qué tiene y qué no tiene. Si hay algo de contexto, si está la instrucción y si está el formato de salida. Y lo comparto. Listo. ¿Quién está listo para compartir la respuesta a este ejemplo, identificando los elementos claves que tendría que tener ese rol?
Bien, comparte el ejercicio. Mientras que alguien voluntariamente decide compartir el ejercicio, yo voy a moverme del lugar. Hoy estoy en otra ciudad de nuestro país, estaba dando una charla sobre inteligencia artificial y educación y el futuro de la educación y no conseguí vuelo lo suficientemente temprano para poder estar en otro lugar en este momento. Entonces les pido un segundo, mientras que ustedes, alguien decida hacer este ejercicio, yo me voy a movilizar. Bueno, entonces, Isaac, Raúl, Elizabeth, ¿cuál es la respuesta a este ejercicio? Muchas gracias, Jason. Entonces, Jason nos dice, efectivamente, coordinadora de atracción, años de experiencia, 8 años, el sector educativo, educación superior, los skills, digamos que la parte de el proceso de reclutamiento, los perfiles administrativos, eso hace parte más desde mm, de las funciones, es como de lo que específicamente ella hace. Las tareas a realizar es justamente la parte de la especialización. Ella se especializa en diseñar procesos de reclutamiento para perfiles administrativos o que estén alineados con. Ay, no sé. Ay, no, entonces, ¿dónde leíste lo de rol que domina? Sí, pero es más de, no es tanto como de la función, aquí sería como hay frameworks que es como de medición por competencias, ¿sí? Para el caso de recursos humanos. Entonces, ese sería más como el skill clave, más desde la metodología. En cambio, en este otro es más como desde las responsabilidades, lo que hace como en su día a día. Entonces, por eso esta parte de diseñar procesos, o sea, si dijera como tú diseñas procesos de reclutamiento, siguiendo la metodología, puede ser de un autor, siguiendo la metodología de competencia, siguiendo la metodología de visión 360, esa parte ya sería más desde los skills, o las metodologías, o las tecnologías. O ahí uno podría decir, digamos, como, y eres una experta manejando Oracle Pivot tecnología. Más que ahí sería como el ejemplo de eso, de esa parte.
Listo, sigamos viendo aquí la respuesta. El objetivo, diseñar la guía de entrevista estructurada y que incluya las competencias. Correcto. Listo, entonces vamos a hacer esta actividad. La idea es que cada uno va a ser el rol. Recuerden que uno puede tener un montón de roles. De hecho, vamos a ver que incluso en una misma conversación uno puede activar varios roles y que ese rol no tiene que ser necesariamente el que uno desempeña en el PUCP. Puede ser que usted diga, yo necesito traer estas habilidades de usted otro rol. Sí, Alexander. Daniela, mi pregunta más va a ir enfocado al proyecto que uno va a hacer. Esto, bueno, para el ejercicio que uno debe escoger, ¿solamente debe utilizar GPT o Gemini? ¿Puede utilizar otro modelo de inteligencia artificial? Como para poder Sí, hacer algún comparativo, si uno quisiera. sí, claro, si quieres incluir un cooperativo, también lo puedes hacer. Bueno, Ok, gracias. vale. Entonces, cada uno va a definir su rol. Es muy importante porque una de las cosas que muchas veces ayuda, si generalmente nosotros hacemos casi siempre lo mismo, como los mismos tipos de solicitudes en ChatGPT o en Gemini, en la que ustedes escojan, es que esa información quede en la memoria de ChatGPT, que sepan cuál es su rol, cuál es el nivel de experiencia, en qué sector trabajan, qué responsabilidades tienen. Eso permite profundizar y ya lo que pueden hacer en usos sucesivos es poder alimentarlo de ciertos premios. Es decir, yo, digamos, hoy estoy en la parte de recursos humanos, temas de selección. Entonces, en algunos momentos yo voy a estar buscando hojas de vida y para eso necesito traer la tecnología de ser experta en LinkedIn. Y hay otros momentos donde estoy dentro del proceso de selección haciendo los cuestionarios para evaluar a los candidatos o pidiéndole a la misma inteligencia artificial que me los evalúe, me compare y me entregue un resumen, siguiendo esta metodología que tenemos en la universidad. Pero el principio de rol de las tareas que hace, del sector al que pertenece, de cuáles son las funciones, sigue siendo el mismo. Lo que podemos estar variando son la parte de tecnologías o como específicamente las responsabilidades y variar un poco. Entonces, la idea es que veamos, uno, que ustedes puedan definir un rol, uno de los roles que ChatGPT podría asumir. Y en segundo lugar, vamos a coger un prompt previamente, donde no le hayamos puesto un rol, y vamos a ver en un nuevo chat cómo cambian las respuestas cuando ya ponemos un prompt más completo. Si ustedes, digamos, Daniela, yo antes ya había utilizado el rol. Excelente. La pregunta siguiente sería, ¿has utilizado el rol con todos estos elementos que estamos viendo aquí? Porque si no lo has hecho, ese sería tu ejercicio. Vas a comparar tu chat cuando le pusiste el rol con otro chat, pero con el rol completo, con más información de qué es lo que hace esa persona, para comparar las respuestas. Y la idea es que una o dos personas puedan compartir ese enlace. Entonces, para esta actividad nos vamos a tomar unos 10 minutos, son las 3:28. Por lo tanto, a las 3:38 la idea es que podamos compartir el ejercicio. Para todos es claro la actividad que vamos a realizar. Sí, Listo, aquí Yasmin igual me pregunta que repitamos. Entonces, primero, Yasmin, lo que vas a hacer es que vas a diseñar ese pedazo del prompt. El prompt tiene muchos componentes. Este en particular de rol es un subcomponente del contexto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a definir un rol. Vas a decirle cómo actúa como puede ser el rol que tú realizas en este momento en la PUCP. O puede ser que ustedes digan, no, yo no necesito, es mi rol, necesito a alguien con más experiencia porque va a montar este proyecto, porque voy a redactar este documento, porque necesito hacer una contrapropuesta, etcétera.
Es decir, de nuevo, aquí está la imaginación. No, yo, por ejemplo, en un proyecto que estábamos haciendo, utilicé primero un rol que era más comercial para hacer la propuesta, después me pidieron contrapropuesta, entonces utilicé un rol de negociador, utilicé un rol que fuera como de ayudarme a redactar los documentos, después para hacer la presentación, entonces ya fue un rol que estaba más enfocado en la generación de temas de storytelling y de presentación de presentaciones impactantes. Entonces, en una misma conversación yo puedo ir construyendo sobre diferentes roles y lo puedo hacer en pasos. La idea es que hoy solamente van a escoger uno para este ejercicio, pero sí es importante que se lleven de aquí en adelante. Cada vez que yo esté haciendo una tarea con ChatGPT, ¿será que yo le puedo agregar un rol? ¿Cuál sería ese rol? ¿Cuál sería ese profesional o qué experiencia? Y en esa experiencia ustedes la pueden detallar hasta decir, este es, se llama de metal, un ingeniero industrial que es experto en optimización de horarios, que estudió una maestría, no sé, maestría en operaciones en Harvard. Por eso yo les decía, es como hacer la descripción del perfil de LinkedIn, de una hoja de vida de ese rol. Porque entre más información ustedes le pongan, él tiene más elementos de donde alimentar sus respuestas. Entonces, de nuevo, ya mismo, y para todo el resto. Lo primero es generar su rol. Ese rol lo van a poner en ChatGPT. Y la idea es que lo puedan después aplicar a algo donde ustedes hicieron una consulta a ChatGPT, un rol o con el rol de la primera parte, que hay mucha gente que utiliza actúa como comercial y ya después le piden a ChatGPT qué hacer. Lo que hoy están aprendiendo es que eso, si bien decir actúa como comercial, se entrega una respuesta un poquito mejor. Empezar a detallar cuántos años de experiencia, qué cargo tiene, con qué tipo de empresas ha trabajado, en qué sector, cuáles son las funciones, cuáles son la tecnología que utiliza. Eso nos va llevando de aquí acá arriba en términos de respuestas. Y lo que yo quiero es que ustedes mismos empiecen a apreciar esa diferencia en el uso de un muy buen rol, un rol muy completo, cuando ustedes empiecen a trabajar con ChatGPT o lo sigan haciendo si ya lo vienen haciendo. Listo, entonces nos vamos a tomar, como les comentaba, bueno, en este momento vamos hasta las 39, tenemos alrededor de 7 minutos para esta actividad. Y las personas que lo vayan completando me van a compartir el enlace. Recuerden que cada chat en la parte superior ustedes pueden compartir el enlace para que lo podamos mostrar al resto de los compañeros. Daniel, una consulta. En el caso de que quizá no tengamos un prompt que se haya realizado sin rol, ¿lo creamos previamente o mencionamos algo previamente como para hacer el ejercicio? ¿Tú todos los utilizabas con Rol? No, lo que pasa es de que yo no estaba utilizando este ChatGPT que tengo ahorita activo. Ah, ok. Vale, listo. Entonces, en este caso, sí, claro, puedes hacer los dos ejercicios, como solicitarle algo sin error y después solicitarle algo con error.
Bueno, ¿quién quisiera compartir su ejercicio? Ah, aquí ya tenemos a alguien. Perfecto, Roxana. Muchas gracias. Bueno, quisieras contarnos un poco más de las diferencias que viste mientras que yo lo proyecto. Si viste alguna diferencia, aquí veo dos. Segundo ya nos muestra. ¿Viste alguna diferencia, Roxana? Voy Eh, a compartir. Creo que este es el primero, ¿cierto? El que no tiene un rol. claro, sí, Y aquí está el este es otro. ajá, sí, Cuéntanos. ok. Nos pediste que hiciéramos en un ejemplo pusiéramos todo el prompt, pero ya con los elementos que tú nos habías indicado. Y en el otro hiciéramos un prompt simple como habitualmente lo hacemos sin los elementos. Entonces, am, me imaginé el tema es cómo las conductas delictivas de los niños, cómo los espacios marginales influyen en la conducta delictiva de los niños y adolescentes, ¿no? Y me mostró temas alrededor de subtemas alrededor de este tema de investigación. Sin embargo, cuando, por ejemplo, yo soy bibliotecaria del sistema de bibliotecas, trabajo en el área de orientación al usuario y vienen en muchos casos estudiantes de maestría o investigadores a plantearnos temas para sus artículos de investigación y quieren hacer revisiones sistemáticas o revisiones narrativas, scoping reviews. Entonces plantean ecuaciones de búsquedas para buscar artículos en Scopus y Web of Science. Entonces tienen que encontrar palabras clave que se ajusten a los keywords de estas plataformas. Entonces le asigné un rol, le dije que actúe como experto investigador en psicología, ¿no? Le dije que tienes varios años de experiencia en la publicación de artículos de investigación y trabajo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estoy haciendo una revisión sistemática sobre cómo los espacios marginales influyen en la conducta delictiva de niños y adolescentes y quiero que me presentes un esquema con keywords de Scopus en inglés y en lenguaje Markdown sobre los temas adyacentes a mi investigación. Entonces me mostró los temas en inglés para llevarlos a Scopus porque Scopus no acepta más que, o la búsqueda es más efectiva en inglés. Y me los truncó con las comillas, porque es así como debemos buscar en Scopus, pero no me, que quiero que le pedí en lenguaje Markdown porque quiero que me construya, llevarlo a otra herramienta y que me construya un esquema mental. Entonces ahí sí tuve que hacerle adicionalmente una aclaración y le dije, preséntame en un esquema Markdown y me presentó este esquema. ¿Sientes diferencias Sí, entre sí, cuando ya lo... es mucho más preciso, más eficiente, no tengo que demorarme en hacer varias búsquedas, sino bastaba con afinarle un poquito solo una vez y me entregó lo que necesitaba. Ok, vale, súper. Eso es parte de lo que espero que los demás que también estén haciendo este ejercicio lo puedan estar ustedes mismos apreciando, porque yo se los puedo decir un montón, pero cuando uno es que lo ve, es que ahí uno dice y se entusiasma, lo voy a seguir practicando, lo voy a seguir aplicando. Y generalmente lo que pasa con el tiempo es que este mismo pro no este mismo, pero digamos en la idea de utilizar los roles, ustedes van a ver que van a ir siendo de pronto a veces más precisos y importante. Por ejemplo, en este, no creo que marque una super diferencia, pero tratemos de no ponerle en varios años. ¿Cuántos años? ¿5 años? Ok, ¿10 años de experiencia? Eso le da mucha más precisión, porque varios pueden ser más de 2, más de 10, y me hago entender. Entonces, en ese caso, esa parte puede ser, digamos, como importante incluirlo en ese. No sé si alguien más quiera compartir su chat.
Así deseas yo. Compartiste uno de películas. Hola, sí, ahorita como no tenía un ejemplo, primero le pedí a ChatGPT que me dé como que me sugiera 5 películas para ver. Y luego le pedí esto que actúe como un cinéfilo que tiene 10 años de experiencia como director, desarrollador en películas. Esto leí básicamente qué tipo de rol tenía. Estaban a su Sí. cargo, creo, películas y evaluador de galardones, etcétera, y que me dé 5 sugerencias nuevas, ¿no? Y ciertamente, al menos viendo las Ah, sugerencias de la primera y la segunda, sí es muchísimo mejor la segunda que la primera. pues, es más como de general, ¿no? Sí, es un poco más Como de general. las más general, pero esta tiende a ser, es como incluso otro tipo de películas. Estas son Sí, más de comerciales. sí, la de abajo creo que No, pues, eligió como que directores más conocidos, etcétera. sí, de acuerdo. Y mire la cantidad de cosas que puso Luis. O sea, está, claro, como el rol, cuántos años de experiencia, pero en este cinéfilo, pues resulta que él también es director y desarrollador de arte en películas, que ha sido galardonado con premios peruanos, que tiene películas galardonadas y su evaluación de premios e incentivos al cine peruano. Entonces, yo no sé, no conozco estas películas, pero creería yo que son un poquito más como de cine independiente, viéndolo muy por encima la descripción que hace. Y están los mini briefs. Ahí también podemos ver una diferencia, ¿no? De este ejemplo, recuerde que todo esto que estamos viendo, esto funciona tanto para su vida laboral como para su vida personal. Ustedes lo utilizan para recetas. Entonces lo pueden poner como un chef, en qué es experto, qué tipo de cocina maneja, y no solamente como dame la receta para hacer, no sé, lo que ustedes deseen, el postre que deseen, cambia la respuesta. Si lo utilizan para temas personales, que pueden ser relaciones de pareja, crianza de hijos, para hacer ejercicio, todo cambia. No es lo mismo como dame un entrenamiento a eres un experto en entrenamiento con estas características, ayudas a lograr este tipo de objetivos. Todo ese tipo de cosas cambian las respuestas de lo que podemos obtener con ChatGPT. Entonces, ese era el primero. Ahí ya vimos dos técnicas, que son las técnicas de los ejemplos, para que nos ayude a captar los patrones de cómo escribimos y que con eso podamos seguir utilizando en un mismo chat y solamente tengamos que hacer pequeñas variaciones. Y vimos otra técnica, que es la técnica de rol. Ahorita vamos a seguir con la última parte de este submódulo, que es de inteligencia artificial, porque el jueves ya empezamos a ver el tema de analítica. Entonces aquí vamos a ver ingeniería de prompts y algunas funcionalidades especiales que tiene ChatGPT. Está en la versión gratuita, está en la versión paga. Lo que cambia es que en la versión gratuita es la cantidad. ¿Sí? Listo. Entonces hoy vamos a ver una última técnica que se llama multi-step. Súper buena cuando tenemos problemas complejos. Vamos a ver ChatGPT, Gemini, investigación profunda. Y vamos a ver el uso de campo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes integren las multietapas a sus prompts. Recuerden que no se trata de que yo digo, en un prompt solamente utilizo el future y en otro prompt solamente utilizo el rol y en otro prompt solamente utilizo el multi-step. Uno en un solo prompt puede utilizar las tres técnicas. Yo puedo poner el rol. Le puedo decir que es un experto en temas de copywriting, o sea, de los que escriben y redactan muy bien, son muy creativas. Le puedo poner ejemplos de cómo yo redacto para que él saque cuál es como ese patrón, de cuál es mi voz, pero que esa voz la potencie con habilidades de escritura que de pronto en este momento nosotros no tenemos. Y adicionalmente a eso, puedo hacer un tema de multi-step, donde primero me genere la estrategia, después con base en esa estrategia me empieza a generar las ideas de contenido, que con ese contenido después me genere
el tema de presupuesto para hacer una campaña de marketing. Y eso es multi-step, ahí me estoy adelantando. Es cuando hacemos cosas como multi-etapa. Vamos a ver la función de investigación profunda y la función de camas. Entonces, multi-step, como les decía, es cuando nosotros queremos que ChatGPT, Gemini, Grok, cualquiera de estas IAs siga una serie de pasos en cierto orden, o sea, que no se los salte. Y esto es muy importante que aprendamos este tipo de técnica cuando tenemos una tarea muy compleja. Piensen que normalmente incluso nosotros cuando tenemos tareas complejas, ¿qué es lo primero que nos recomiendan? Vuelve la tarea en pasos más pequeños, de manera secuencial, para que tú la puedas abordar. Funciona igualito con la inteligencia artificial. Entonces, si tiene múltiples pasos, o sea, si ustedes saben que hay muchos pasos, a veces hay que darle el orden. Incluso uno también le puede decir, bueno, frente a esta situación, a este problema complejo, ChatGPT, ¿tú cómo lo solucionarías? Dame la guía paso a paso y contrastar con su metodología lo que ustedes hayan pensado y unir las dos en donde identifiquen que se pueda mejorar. Generalmente para esto empezamos a utilizar palabras claves. No es que le digamos a ChatGPT, ahora vas a utilizar el multi-step. Y ese multi-step hace parte de una familia y por eso tiene el número acá arriba que se llama Procedural Prompting, como de prompting dedicado a temas de procedimientos. Entonces aquí lo que utilizamos son palabras claves o listas numeradas. Vas a hacer primero, vas a generar una lista de actividades para una campaña de bienestar de nuestros asociados, de nuestros profesores, de nuestros estudiantes. Luego, redacta un correo para invitar a los asociados a participar en una de esas actividades. Múltiples pasos. Cuando quieren dividir un problema en subprocesos, primero vas a identificar los factores que afectan el retiro. Después vas a proponer una solución para cada factor o vas a proponer 3 soluciones o 5 soluciones. Después de que tengas las soluciones, las vas a priorizar según impacto y facilidad de implementación y me vas a dar las razones por las que tomaste esa decisión de priorización. Cuando tenemos un problema y lo logramos dividir, casi que aquí a veces nos podemos traer las mismas metodologías de resolución de proyectos o para generación de ideas, para que lo aplique a un caso específico y le decimos sí, paso 3. Primero, segundo, tercero, cuarto. Ese tipo de cosas le hacen entender de manera implícita que lo que estamos haciendo es que estamos haciendo multi-step. Cuando queremos construir una interacción que es por fases, que este es el caso que yo les decía, aquí estamos mezclando con roles. Primero vas a actuar como un auditor. Ya sabemos que esa descripción tiene que ser mucha más amplia, ¿no? ¿En qué es auditor? ¿Cuántos años de experiencia, etcétera? Entonces, primero vas a actuar como un auditor, vas a revisar este proceso. Luego, en un segundo mensaje, actúa como jefe del área afectada y genera un plan de mejora con base en los hallazgos del auditor. Entonces, primero le estamos poniendo una interacción con un rol específico, después cogemos el insumo que generamos con ese rol y le ponemos un nuevo rol. Y ese nuevo rol coge el insumo que hizo por primera vez el ChatGPT y va a construir algo diferente basado en su rol. Y finalmente, cuando tenemos es un paso que es necesario para el otro, en los otros casos también puede ser que sean pasos necesarios. Y es que, por ejemplo, si yo le pido que me resuma algo en 3 ideas claves, como en este caso, primero, resume este reglamento de seguridad en 3 ideas claves, luego, crea una pieza de comunicación interna para difundir esos 3 puntos entre el personal de mantenimiento. Si no tengo las ideas claves, no puedo generar la pieza de comunicación interna. A veces lo podemos hacer en un solo pro y hay otras veces en que uno puede decir, bueno, primero vas a resumir este reglamento de seguridad en 3 ideas claves. Él te saca las ideas claves y tú ya en un siguiente prompt le dices, listo, con base en esas 3 ideas claves vas a generar una pieza de comunicación interna para el personal de mantenimiento. No tiene que estar todo en un solo prompt, pero tiene sus ventajas. ¿Por qué es importante? Cada vez vemos que la inteligencia artificial tiene mayor capacidad de entendimiento, especialmente porque muchas veces nuestros prompts
no tiene ortografía, no seguimos gramática, no ponemos un punto, no separamos en párrafos. Él cada vez logra entender mejor las cosas sin que seamos tan explícitos. Yo no sé si eso es bueno o malo, pues como positivo o negativo. Lo digo porque en últimas parte de que nosotros podamos comunicar bien de manera escrita es algo que no solamente nos sirve con ChatGPT, sino con todos los otros seres humanos con los que trabajamos y compartimos el día a día. Pero bueno, independientemente de eso, ChatGPT cuando son instrucciones largas o enredadas, él se confunde. Y cuando se confunde, él tiende a alucinar. Por lo tanto, si nosotros ya sabemos que lo que necesitamos es complejo, involucra varios pasos, deberíamos apoyarnos en esta técnica. Dos, ahorita vamos a ver que en el multi-step yo puedo combinarlo con otra técnica, que ahorita se me escapa el nombre, para poder refinar el paso hasta que yo no esté contenta con lo que me entrega en ese paso, él ya sabe que no puede seguir. Cuando yo no le doy esa orden, él genera confusión, que permite que yo refine en cada paso del proceso, que yo no voy a esperar a ver resultado final para poder empezar a hacer mejoras, sino que casi que aquí sigo una metodología ágil. Él me entrega un pedazo, yo le doy retroalimentación, lo mejora, le puedo dar más retroalimentación, lo mejora. Y cuando ese pedazo del proceso está listo, ese paso, ahí solamente así ya llega el 2. Eso me permite tener un resultado final mucho más robusto. Es un proceso de iteración, correcto, dentro de cada paso para poder obtener mejores resultados. Y esto en general les funciona muy bien con tareas de planeación, temas de redacción para generación de documentos, si van a diseñar procesos, si van a hacer análisis de datos, si van a hacer estrategias, que es lo importante que ustedes tengan claro ese paso a paso, porque ese es el que primero ustedes le van a pedir a la IA que sigan. Si no tenemos claro ese paso a paso, es mejor tomarnos un momento, pensar cómo lo haríamos, incluso hablar con la misma inteligencia artificial para revisar si nuestro proceso para abordar ese problema, ese reto, esa tarea que tenemos, piensa que es el adecuado o cómo podría retroalimentar, que nos hace falta o que de pronto no sobra. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, generalmente es definir la tarea general. ¿Cuál es ese objetivo macro? Casi que si ustedes están en el punto A y hay un punto B, y hay pequeños pasos, vamos a llegar al punto B. Al final, ¿cuál es ese entregable? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y después le vamos a decir, bueno, si yo estoy en el A, quiero llegar al B, ¿cuáles son los pasos que tienes que dar para poder llegar al B? Ahí ya definimos esos pasos específicos. Le indicamos simultáneamente, esto es lo primero, esto es lo segundo, esto es lo tercero, esto es lo cuarto que vas a hacer. Y ese qué queremos lograr, le vas a decir cómo quieres que te lo entregue, que ya lo hemos visto. Quieres que me lo entregues en una tabla, en un informe, qué tipo de características, que tenga tantas sesiones, tantas palabras, tantos caracteres, con qué tono, todo ese elemento adicional del formato de salida lo definimos. Ahora, eso lo vamos a combinar con estas palabras claves, que lo que genera es que nos permita iterar dentro de cada paso. Y esto lo hacemos utilizando palabras como siguiente paso, como continúa, como revisa. Ahorita vamos a ver un ejemplo, no se preocupen, que lo que nos permite es controlar el flujo. Es decir, la palabra clave que escojamos es lo que va a hacer que ChatGPT sepa que ya estamos contentos con el resultado que obtuvimos en ese paso y que por ende estamos listos para seguir con el siguiente paso. Entonces, bueno, un tip adicional, ustedes pueden incluir, de acuerdo como yo les decía, la misma lógica. Lo pueden hacer en un chat independiente o lo pueden hacer en ese mismo. Y es decirle, ¿te parece que esta estructura es la correcta para poder abordar este problema? ¿Le harías un cambio? ¿Qué te parece que es acertado o no en cómo yo me imagino que va a solucionar ese problema? Pueden también decirle como si este método, esta metodología, este proceso, este paso a paso no es eficiente, ¿cómo lo mejorarías antes de continuar? ¿Qué le agregarías? ¿Qué le quitarías? ¿Qué le modificarías?
para que de esa forma sus procesos también queden más alimentados. Recuerden que ChatGPT les puede decir un montón de cosas, pero que ustedes seguramente en muchos casos tienen el criterio de experto para decir, no, esto que me está proponiendo ChatGPT en el contexto de nuestra área no funciona. Así no funciona la universidad, de pronto me faltó mencionarle eso en el contexto. Es importante que leamos, no vaya a ser simplemente como, ay, sí, tiene razón, copiamos y pegamos y ahora este es el nuevo paso a paso. No, recuerden que siempre necesitamos leer y aquí con mirada crítica evaluar si eso que nos propone ChatGPT o la inteligencia artificial que utilicemos tiene sentido para nuestro contexto, para la información que manejamos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a compartir este aquí por el chat, le pido a Ani que me ayude en este compu, tanto en esta universidad, en esta universidad. Por favor, voy a copiar en WhatsApp. Listo. Y mientras tanto, yo se los voy a mostrar aquí para que lo sigan y lo podamos ver. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a redactar una comunicación interna para informar una jornada de mantenimiento preventivo de una sede. ¿Qué va a pasar? Es que se va a afectar la red eléctrica el día 14 de abril de 7 de la mañana a 12. Y entonces, por lo tanto, necesitamos hacer un par de comunicaciones. Para poder hacer eso, él necesita avanzar paso a paso y tiene que esperar nuestra retroalimentación entre cada paso. El primer paso que él tiene que hacer, la IA, es redactar el comunicado oficial para enviar por correo a todos los empleados. Tiene que incluir el área afectada, fecha, horario, recomendación de precaución y todo institucional. En el paso a 2, va a adaptar el mensaje por WhatsApp. Y le estoy diciendo, tiene que ser más corto y directo. En cada paso ustedes pueden poner contexto, formato de salida, las características que tiene ese formato de salida. Paso 3, sugiere 2 momentos claves para enviar recordatorio de mantenimiento previo y durante. Entonces, ¿cuáles las reglas? Este componente no lo habíamos visto, pero este nos empieza a llevar a un nivel 2 cuando hacemos prompts. Las reglas son estos elementos como que refuerzan ciertos comportamientos que debe tener la IA en sus entregables. Entonces, yo que le estoy diciendo como reglas, que cada vez que termine un paso, él me va a responder, listo, revisa y confirma, que no va a avanzar al siguiente paso sin que yo le confirme, sin que yo apruebe que ese resultado que me entregó es el correcto, que necesito que utilice encabezados para diferenciar cada uno de los pasos y que no me vaya a repetir todo el prompt a menos de que yo se lo pida. Eso es lo que tenemos. Entonces, con este ejercicio nos vamos. Lo primero que él va a hacer es el paso 1, redactar el comunicado oficial para enviar por correo a todos los empleados. Entonces, aquí está, asunto del correo, estimados colaboradores, me declara la información que puede extraer, fecha lunes 14, de 7 a.m. a 12 p.m., toda la red eléctrica de la sede. Durante este tiempo no habrá disponibilidad de energía. Atentamente, nombre de la. Entonces, supongamos que yo digo como, no, este correo, no me gustó. Que ustedes acaban de caer en cuenta que pusieron que es recomendación de precaución y tono institucional, pero que va dirigido a los profesores. Entonces, que necesitamos que lo oriente hacia allá. Este correo es principalmente para los profesores. Aquí él todavía no puede seguir al segundo paso. Generalmente cuando nosotros no trabajamos con pasos y le decimos que en cada paso espere nuestra confirmación, lo que él hace es que de una nos bota todo. Correos, mensajes, todo lo que ustedes necesiten que le hayan puesto en ese primer prompt. La idea es que cuando uno le dice, vamos a hacerlo paso a paso, tú vas a esperar mi retroalimentación, te va a permitir, como decía ahora Jason, iterar sobre ese paso. Y él no se va a olvidar que tiene una secuencia, que una vez ya tú le des el aprobado del primer paso, él ya sabe que tiene que seguir con el segundo.
menos probabilidades de que se pierda en ese proceso de construcción de lo que queremos hacer. Entonces, listo, aquí me lo puso. Lo único que cambió fue la parte de los estimados. Supongamos que dijimos, listo, ya, aprobado. Entonces, perfecto, ella sabe a qué tiene que seguir, que es el paso número 2 que le dijimos, que es un mensaje para WhatsApp interno, que queríamos que fuera corto y que fuera directo. Y de nuevo, sobre ese mismo paso yo puedo seguir iterando y decir, no, ahora quiero que sea, no sé, como más relajado el mensaje por WhatsApp. Entonces, miren, observen, ya ahí cambió el tono totalmente, aviso importante, lunes 14 de abril, durante este tiempo no habrá servicio eléctrico, recomendamos guardar su trabajo, y tiene otro mensaje. Profe, te contamos, el lunes 14 de abril, entre las 7 de la mañana y las 2 habrá mantenimiento electrónico, durante esta hora no habrá energía, así que lo mejor es guardar con tiempo lo que necesitas, ajustar tus clases o actividades, gracias por la comprensión, cambia incluso el tipo de emoticones que maneja. Si ya con este estoy de acuerdo, yo digo aprobado. Y ella sabe que tiene que llegar a su tercer paso, que es los momentos claves para enviar los recordatorios. Y listo, con eso se terminaría el proceso de multi-step y él va retomando cada vez sobre el siguiente paso. Claramente cuando es, digamos, como secuencial, que el paso anterior depende, en este caso no depende tanto, es decir, yo desde el principio podría haber puesto el primer paso, primero dime los momentos claves para enviarme el recordatorio y eso no me altera el resultado final, pero en otros procesos donde sí es iterativo, donde sí es secuencial, el último resultado depende justamente del resultado anterior y así sucesivamente hasta el primer paso, cuando construimos un informe, cuando construimos, por ejemplo, todo el tema de contenido para estrategias, casi que lo último depende del primer resultado. Eso funciona en muchas metodologías. Hay una metodología, piensen, no sé qué tantos ustedes conozcan, el Business Model Canvas, pero es como un framework muy importante para la generación de nuevas empresas y revisión de empresas. Es completamente secuencial. O sea, si yo no tengo claro quién es mi cliente y qué es lo que le duele a ese cliente, pues yo no voy a poder definir cuál es el canal de comunicación, si mi propuesta de valor, o sea, lo que yo le entrego efectivamente está ajustado a ese cliente. Va a depender sucesivamente, cada capa se construye sobre la anterior. Para todos es claro cómo funciona el multi-step. Listo, súper. Entonces, sigamos acá. Listo, entonces a ustedes ahorita lo van a visualizar, yo les voy a copiar el prompt, la idea es que una persona lo puede compartir el resultado, para que ustedes también lo puedan Sí, tengo sueño. experimentar. ¿Así dice? No, pues sueño. Listo. Entonces sigan este es otro ejemplo, entonces que les comparto. Este es el ejemplo que yo les decía, donde ustedes pueden utilizar varios roles, si quieren, para que no hagamos el mismo que sigue la dinámica que acabamos de hacer, más vale los invito a que vean este ejemplo en su chat GPT. En este caso, la idea es que van a primero a poner la primera viñeta, el que actúe como un analista académico universitario, que identifique 5 beneficios diferenciales de un nuevo diplomado, pueden poner un diplomado que ustedes conozcan que hay. Después de que él les entregue esos 5 beneficios, lo que van a hacer es que van a pedirle que actúe como copywriter. Después de que él actúe como copywriter, le van a pedir que actúe como un ejecutivo comercial. Yo lo voy a hacer de manera paralela acá. ¿Alguien me puede decir si tenemos algún diplomado este semestre? ¿Alguno trabaja con diplomados, algún curso, seminarios, talleres, maestrías?
que podamos hacer el ejercicio. Los multi-step también se pueden guardar en la memoria. Estoy pensando en esa respuesta. O sea, en teoría sí, yo creería que su mejor uso, Alexander, es en los GPTs personalizados de que hay, porque ahí tú puedes aplicar ese multi-step para muchos casos. No sé si me hago entender. No sé si me hago entender, Alexander. No, no. Entonces ya, mientras que me dicen cuál es el ejemplo, eso está en la versión paga, sí. Pero en tu Gemini debe estar. Entonces ya les muestro lo de Gemini, porfa, mientras que le muestro esta parte con esta duda, les pido el favor de que me ayuden con el programa de la PUCP. No puede ser que ninguno se conozca eso. ¿Qué programa de pronto lo hacemos? Puede ser. Es que Google está sacando tantas cosas buenas, que es increíble. Increíble, increíble. Listo, entonces ya vemos eso. Muchas gracias, Jason. Pero primero les voy a mostrar lo que menciona, lo que estaba preguntando Alexander. Entonces, en la versión paga, recuerden que tienen dos cosas principales como adicionales, porque tenemos muchas funciones similares. Lo que resta en la versión gratuita es la cantidad. Entonces, como en la versión paga yo puedo hacer 30 investigaciones profundas si no estoy mal, en la versión gratuita puedo hacer 5 al mes. Pero en general tengo las mismas funcionalidades, excepto que está el modo agente. El modo agente, ese no lo alcanzamos a ver acá, porque ese solamente está en la versión paga, pero ese es, por eso digo, solamente único. Pero ustedes pueden generar investigación en profundidad en la versión gratuita, que lo vamos a ver ahorita, pueden crear imágenes, pueden utilizar el estudiar y aprender, pueden utilizar la búsqueda en Internet, pueden utilizar Canvas. ¿Qué es lo que no tenemos? No tenemos los GPTs. ¿Qué son los GPTs? Es como un chat GPT específico en una función, donde ustedes le pueden poner información de la universidad o de su área para que él se entrene en eso, para que sea muy bueno en, por ejemplo, responder preguntas sobre un tema en particular. Ahorita les muestro un ejemplo para que haga más sentido para ustedes. Y la parte de proyectos que nos permite tener mucha mayor organización en en nuestros chats, pero que también él empieza a profundizar en el conocimiento de lo que trabajamos en ese chat, en esos chats dentro de ese proyecto. Entonces, voy en orden. En Google, verifiquen, pero ustedes deberían tener esta ventanita aquí, que es la GEMS. Una gema, digamos que hay estas que están hechas por Google, pero ustedes la pueden crear. Aquí hay una gema. Y esa gema es como un ChatGPT o un Gemini que uno puede utilizar de manera reiterativa, donde lo importante es que ustedes le pueden poner archivos de su compañía. Entonces, creo que aquí, denme un segundo, yo los aquí tengo para mostrarles. Si este tiene, sí. Entonces, por ejemplo, este que tengo aquí que se llama el constructor administrativo de Analytics. Este es un GPT que es especialista en poder ayudarnos a hacer procesos, documentación de procesos administrativos de Analytics. Entonces, generalmente cuando uno llega a un GPT o a una gema, en Google se llaman gemas, lo que uno le puede decir es como, explícame cómo funciona eso. Porque esto es importante, porque generalmente están programados para hacer algo en específico. Entonces, miren esto. Este GPT está específico para ayudar a diseñar y documentar procesos administrativos desde cero. Su foco es recursos humanos.
toma una instrucción simple y la transforma en una serie de documentos. Entonces, yo que le pedí en esa instrucción que me generara documentos de Excel, plantillas de documentos, temas de formatos de formularios, plantillas de correos, y yo lo único que tengo que hacer es decirle cuál es ese proceso. Entonces, vamos a seguir el ejemplo. Crea un proceso de inducción. Entonces él me empieza a generar todo, el paso a paso con una estructura. Esta estructura yo ya se la di, hace parte de esa base de conocimiento. Entonces él ya sabe que todos los procesos en Analytics siguen esta estructura, sabe también, por ejemplo, cuál es nuestro personal administrativo, cuáles son los roles que tenemos disponibles, me genera la plantilla de los correos, porque sabe que para cada proceso van a haber plantillas, van a haber formularios, y todo me lo empieza a generar. Y yo le puedo decir, ahora crea un proceso de despido. El que estamos utilizando es el de ChatGPT porque en las gemas yo no se las puedo compartir con el resto del equipo y no me generaba cosas tan interesantes como ChatGPT, entonces me quedé con el de ChatGPT. Pero miren que aquí está. Yo solamente le dije ese proceso, me volvió a generar la tabla del paso a paso en el formato que yo quería, que es el que él sabe que debe tener. Me genera a mí las plantillas de las cartas. Todo en ambos tengo definido que todos estos campos me los deje de esa forma, lo que debo reemplazar dentro de la organización. Y aquí está la carta de renuncia. De la carta de renuncia y pues en este caso el equipo administrativo le puede seguir haciendo más solicitudes. La carta de renuncia, si es un despido, no sé, por justa causa, sin justa causa, bueno, todos esos elementos, él está como entrenado para eso. No sé, Alexandra, si esto te hace claridad y si a alguien le surge una duda a partir de esto. Listo, súper. Bueno, entonces estábamos por acá. Aquí esté. Sí, listo. Entonces, digamos aquí. Lo maturo. Y entonces, de nuevo, voy a poner este radio. Tú, en, es importante. Recuerden que cuando hablamos de tendencias actuales, de cosas actuales, necesitamos activar, porque no siempre se activa de manera autónoma, o sea, solito, busca en internet, porque es que le estamos diciendo tendencia actual, o sea, tienes que informarte de lo que está pasando hoy. Porque la base de conocimiento está con información del año hasta el año pasado. Correcto, Alexander. Es como si uno creara un apartado. Entonces, primero un proceso. Aquí me empieza a generar, alineado con las tendencias. Aquí está enfoque integrativo, desarrollo de proyectos, modalidad 100% virtual, cuerpo docente. Me imagino que aquí está como amarrado. Vamos bien. Listo. Entonces, aquí está el resumen, cuáles son esos beneficios y dentro de nuestro contexto. Después, con eso, ahorita le vamos a meter otro rol. Ya no necesitamos estar anclados a Internet, sino que lo que necesitamos es que, basado en esa experticia de copywriter, nos coja esos beneficios y nos haga 5 frases persuasivas. Entonces, por ejemplo, aquí, métodos integrados y fáciles de aplicar, aprende a combinar lo mejor del análisis numérico y cualitativo con herramientas actuales sin necesidad de ser experta en tecnología, portafolio que habla por ti. Saldrás con proyectos concretos que demuestran tu capacidad de investigar y generar resultados de impacto, flexibilidad real, bueno, eso es casi cada uno.
Y finalmente, yo llego y voy a coger ese resultado del anterior y le voy a decir que actúes más como un ejecutivo comercial para que me redacte ya como un pitch de ventas. Y le digo que debe tener, que tiene que tener el saludo, el asunto, que tiene que ser atractivo, que me ponga ese mensaje resaltando esos valores de la diplomatura y que me haga un cierre con un llamado a acción. Un llamado a la acción lo que hace es como incentivar a que la persona que lee eso te dé una respuesta, sea de interés o no. Y aquí ya me genera finalmente el correo. Entonces, ¿qué hicimos? Primero cogimos un rol, le pedimos que investigara de tendencias, que nos sacara los beneficios y lo anclara a las características de esa diplomatura, que con esos beneficios ya no lo pusiera como en un nivel técnico, sino que fuera alguien que es experto en redactar y que finalmente hubiera un comercial que coge todo lo anterior para generar un correo. Y eso es lo que al final no resulta con este tipo de técnicas. Para todos es claro el ejemplo. Jason, que me compartiste, ¿es claro el ejemplo? ¿Me hice entender cómo es la secuencia? Sí, Daniela, no hay ningún problema. Vale, listo, perfecto. Entonces sigamos. Bueno, nos vamos a tomar, me extendí un poco, entonces nos vamos a tomar tres minutos rapidito para que podamos tomar agua, responder correos, etcétera, para que podamos seguir con las otras dos funcionalidades de ChatGPT, que son muy valiosas que ustedes las puedan aprender. Nos volvemos a las y 25, 4:25.
Listo. Entonces, volvemos. Y para eso vamos a estar viendo un último tip antes de seguir la investigación profunda. Ustedes, esta parte de los roles que vimos, lo pueden pedir a ChatGPT que actúe como un experto en ingeniería de prompts, que es lo que hemos estado viendo, y que les ayude a optimizar sus prompts. Es muy importante que les expliquen por qué los cambios, porque cuando le pedimos que nos explique esto, es cuando podemos aprender de cuáles fueron las mejoras que le explique y con eso podemos tener mejores prompts. También le pueden decir, ayúdame a generar un prompt para, sí, de pronto usted dice, no, yo no sé muy bien cómo escribir este prompt, no sé muy bien cuál es el rol, le pueden decir, ayúdame a generar un prompt para este escenario, este caso de uso. Tengo este reto y no sé bien qué rol le asigno, qué información necesita, cuál sería el mejor formato de salida, aunque ustedes ya saben que el formato de salida, una vez tengan la respuesta, lo pueden ir acomodando y lo pueden variar. Pero estos dos elementos, digamos que aquí finaliza como que encierra un poco cómo podemos utilizar parte de ingeniería de prompts dentro de los mismos tips de ingeniería de prompts, poniendo un rol que sea experto en hacer prompts para que les ayude a ustedes a esos prompts a que los mejoren. De nuevo, y es que soy muy iterativa en esto porque es esta parte de decirle que les explique los cambios y de que ustedes se tomen el tiempo también como de leerlos, los va a ayudar a mejorar sus procesos de escritura de prompts y también a que ustedes lo puedan cuestionar, porque no todo lo que propone ChatGPT de optimización va a ser el mejor escenario, que es importante que ustedes se den cuenta de eso, porque digan, esto, no sé, es la experiencia que ustedes pueden tener que les va a decir que esta no es la aproximación correcta, esta corrección que me hizo, no, pues, hay una información que me falta decirle. Y eso es lo que a mí me aplica, digamos que en nuestra experiencia, nosotros tenemos varios gemas que son expertas en generar prompts y esas las tenemos para todo el equipo, para que el equipo les ayude a generar sus propios prompts, que está basado en técnicas de prompting y también en la información de nuestra compañía para poder ayudar a nuestros equipos cuando están conversando con ChatGPT. Ahora sí, vamos a hablar de investigación profunda o también deep research. ¿Qué es? Entonces, este es un deep research en la versión gratuita y en la versión de Gemini que ustedes tienen. Es lo más cercano a tener un agente de inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Que cuando uno dice agente que funciona de manera autónoma, es que nosotros le vamos a pedir que investigue sobre algo, pero no le vamos a decir en qué fuentes. Vamos a ver que si uno le pone las fuentes, pues puede mejorar, pero ustedes lo pueden dejar libre. Él va a decidir a dónde buscar, qué información seleccionar, cómo resumir, cómo presentar. O sea, es capaz de poder de manera autónoma buscar, contrastar y sintetizar sin que ustedes explícitamente le digan cómo. Entonces, él se va a conectar a la web para hacer sus búsquedas. Y después al final van a ver que les trae toda la información. Yo hice investigaciones profundas de 100 fuentes. 100 fuentes que logra resumir 8, 10 minutos, 6 minutos. ¿Cuánto tiempo me hubiera tomado a mí revisar esas 100 fuentes? Es que probablemente ni siquiera hubiera llegado a las 100 fuentes. Yo me acuerdo que para mi tesis de mi proyecto de tesis de la maestría, en mi primera maestría, yo me leí 120 artículos y de esos 120, eso me tomó casi que un semestre, dedicada a leer, a resumir, a comparar. Y hoy en día eso se utiliza mucho para generación de tesis, para ese tipo de investigación, porque puedes nutrir muchísima información en un solo momento, además de que ya aprendimos a utilizar el notebook que leemos. Entonces, aquí puede ser cuando tú necesites comparar posturas, cuando tú necesites cifras, cuando tú necesites después con esa investigación que él hace, poder generar un resumen, generar un informe, generar una investigación de mercados. Eso sirve para hacer correo, para hacer comparación, por ejemplo, de posibles proveedores para algo que tú necesites. Sirve también, por ejemplo, para
en temas comerciales. Si ustedes los que trabajan, creo que hay algunos en este grupo que trabajan en temas de consultoría o se me escapa como de proyectos, más de lo que es proyectos B2B, es decir, no es para el estudiante, sino para empresas o con recursos de donaciones, de filantropía, etcétera, como ese tipo de proyectos. Si uno necesita hacer una investigación para justificar por qué vale la pena invertir en eso, esta es la función que ustedes deben utilizar. ¿Para qué no deberíamos utilizarla para cosas creativas? Esto no es para ese tema. Ahí no lo necesitamos. Entonces aquí hay también una mnemotecnia para poder apoyarnos en nuestro proceso de investigación profunda. Cuando ustedes hagan una investigación, tienen que enfocarse en qué investigación necesito, en qué fuentes la necesito y esa investigación que yo estoy haciendo, ¿para quién es? ¿A quién le va a servir? ¿Es para mí? ¿Es para el área comercial? ¿Es para mi jefe? ¿Es para justificar una propuesta comercial? ¿Es para entender un cliente, para poder saber cómo debo llegarle? Es, por ejemplo, para investigar temas de tendencias de los estudiantes y con esas tendencias que van a hacer. Van a hacer una nueva propuesta de un nuevo programa, una nueva forma de presentar la información a los estudiantes. ¿Para qué eso? Después vamos a definir alcances y criterios. Entonces ahí que es importante definir cuál es la temporalidad de investigación. Yo necesito que tú investigues es lo último, lo que ha pasado en el 2025, lo que ha pasado después de la pandemia. ¿En qué países? La investigación se Estaba va a en centrar segundo sobre grado, todo ya tercero acá, 2 también. años pasaron, Un creo que ya segundo. próximo a ser de primaria, ¿no? Listo. Perfecto. ¿En qué países? Es una investigación que es en Latinoamérica. Es una investigación que usted necesita que se haga en Estados Unidos. Mm, es para una industria en particular. Ustedes le pueden poner fuentes, por ejemplo, investiga y le ponen las fuentes que debería hacer. ¿Qué tipo de evidencia debería tener esa investigación? Vamos a tener también con esa información, con esa investigación, ¿qué va a hacer con eso? O sea, una vez él identifique las fuentes, resume, ¿qué hace? Tiene que comparar, tiene que detectar vacíos, tiene que hacer una nueva propuesta, tiene que resumir la información en una tabla. ¿Cómo necesitamos Y aprovecharon y se que, tomaron fotos ahí en la piscina. que lo haga? Y finalmente, él casi siempre lo va a poner, que es todos los links, todas las fuentes de información a la que él accedió. Pero de pronto ustedes quieren algunas citas en particular, que esas citas vengan con un link, eso también lo podemos poner, que esa sería la de radar. Y finalmente, la síntesis. En todas las investigaciones profundas se hace una síntesis de la información. ¿Cómo queremos que sea esa síntesis? Sobre qué es lo más importante que resuma. Pero no necesariamente tiene que estar en la investigación profunda, puede ser que a partir de ese resumen que él elabora, ustedes definan cuál es la investigación que desean hacer. Entonces, casi siempre vamos a seguir como esta estructura, que es cuál es la tarea. Eh, Ronnie, para ese caso te recomiendo es que utilices el notebook LM, el que vimos en la sesión, en la primera monitoría. Ahí tú cargues tus archivos y que con eso lo hace, porque este como tal siempre se conecta a Internet, no se conecta a una carpeta de Drive. Entonces, en tu caso, te recomiendo es, cógelo de esa carpeta del Drive y lo pones ahí que en la versión paga recibe 300 documentos y si no estoy mal en la versión gratuita 50. Tienes que ver si es más de 50. Si necesitarías efectivamente todos los documentos que tiene esa carpeta de Drive o si no, para que lo puedas utilizar. Te van saliendo. Te van saliendo. Mm, Alexander, tu micrófono se está activando constantemente, desactivando. Y listo. Entonces, la idea es que pongan su tarea, su objetivo, para qué es la decisión que ustedes esperan tomar con esa investigación.
alcance, países, industria, los últimos 24 meses. Pueden decirle como qué tipo de consultoras investiga esto en el BID, investiga esto en, no sé, en este tipo de periódicos, en estas universidades de Estados Unidos, en el New York Times, qué cosas no debería incluir en su búsqueda. Sí, Elizabeth, nosotros podemos conectar ChatGPT a nuestra cuenta del Drive, pero la pregunta específica, si no estoy mal, es con la investigación profunda. Em, y ya después de eso, la idea es que ustedes le puedan hacer preguntas. O sea, es que lo más valioso de la investigación profunda, hay un paso muy importante que es la lectura, que nos permite resumir mucha información, pero después nosotros podemos seguir haciendo preguntas sobre esas investigaciones que nos la ha hecho y ahí podemos utilizar, por ejemplo, la investigación, hacer temas multietapa, contrastar, generar un entregable, cómo queremos que nos organice esa información, le sigue profundizando. Entonces voy a mostrarles un ejemplo. Por ejemplo, entregable, le podemos decir, muéstranos la tabla de esta forma, genera un resumen de, ejecutivo, hazme una recomendación, haz un plan de implementación. Cuando utilizamos las gemas, Elizabeth, también podemos utilizar documentos, hasta 10 documentos podemos cargar. Ese es el máximo que nos permite una gema. ChatGPT, los GPTs podemos cargar hasta 20 archivos, aunque tenemos una forma de subir más, que es a través de la carga de zips, de archivos comprimidos. Ahí podemos subir muchos más de los 20 archivos que están de límite, pero creo, ahorita se me escapa de la memoria, también tiene un límite en términos del volumen, de cuántos megas podemos subir. Listo. Y ustedes le pueden pedir que contradiga fuentes, que nos dé toda la trazabilidad. Es decir, lo que podemos hacer después de generar esa investigación profunda es bastante amplio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. La idea es que todos van a utilizar este de aquí. Yo voy a correr uno, porque van a ver que esto se demuestra para que nosotros podamos ver el canvas. Entonces, lo voy a poner aquí. Sí, recuerden ahí, las gemas hasta 10 documentos. Notebook, si no estoy mal, llega hasta las 50 en la versión que ustedes tienen, si no me falla. Listo. Entonces, ¿cómo lo activamos? Aquí les va a quedar el paso a paso. Yo les voy a mostrar lo que hicimos. Entonces, ¿cómo lo activan? Si ustedes se van al signo más, ahí aparece investigación profunda, si no me falla. En español creo que se llama así. O Deep Research. Les va a aparecer cuántos tienen y a qué momento se les vuelve a activar los signos. En el caso de Gemini también, en el signo de Tools se van a buscar Deep Research. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo aplicado a nosotros, pero la idea es que ustedes puedan aplicar el prompt que les compartí en el chat a un tema de ustedes. Van a hacer una investigación, ¿para qué van a hacer esa investigación? Y temas de alcance. En este ejemplo en particular que yo les estoy mostrando, nosotros tenemos un reto en la organización y lo que necesitamos es mejores prácticas. Ustedes pueden tener mejores prácticas para temas de retención de estudiantes. Entonces, yo les dicen, investiga las mejores prácticas para priorizar historias de usuario en empresas de software. El contexto de negocio es que el equipo de desarrollo está teniendo un problema de que todo es urgente y prioritario, entonces no estamos cumpliendo con los mismos entregables del tema de desarrollo, y le doy ese contexto inicial, esa tarea. Le digo cuál es el objetivo que queremos lograr con esa investigación, es que al tener esa investigación podamos hacer una mejor priorización de las historias de usuario, y el alcance de la investigación es para Estados Unidos, industria de software. Quiero que vaya y busque en empresas como Google, Airbnb, AWS, Microsoft y las empresas más reconocidas de software de los últimos 10 años. Que no excluya todo lo que sean como blogs promocionales. Y así es como se ven en Gemini y en ChatGPT. Perdón, este solamente es de Gemini. Gemini casi siempre nos va a mostrar
su plan de investigación. Entonces voy a hacer un poquito aquí, creo que puedo hacer zoom. Entonces, él nos muestra ese paso a paso. Vean que él sigue un multi-step. Él va a decir, voy primero a investigar metodologías y marcos de trabajo más reconocidas, después voy a estudiar, voy a buscar los estudios de caso, después voy a analizar cómo las empresas y los equipos lo manejan, después voy a sintetizar y comparar los hallazgos, después voy a evaluar las prácticas, voy a examinar si hay una evolución o no, identificar cuáles son esos desafíos comunes, los riesgos y finalmente temas de opiniones. Ese es el plan que él hace. Uno puede pedirle cambios o decirle ejecutar y después esta es su parte de resultado. Él te va contando paso a paso qué es lo que hace. Mira que yo en ningún momento le dije paso 1, investiga metodologías. Paso 2, ve a buscar si ha habido la documentación y estudio de caso. Paso, no. Ustedes le ponen un tema de investigación, lo más detallado posible, y él va a generar un plan para poderles dar respuesta en la investigación. Y después, cuando ya empieza la ejecución, él les va a contar paso a paso. Estoy comenzando mi investigación para entender las mejores prácticas en la priorización de historias de usuario. Estoy deconstruyendo el problema central de su solicitud en subproblemas más pequeños y manejables. He identificado que no solo es crucial, he identificado que es crucial no solo investigar las metodologías de priorización conocidas, sino también cómo empresas líderes como Google, Airbnb y Microsoft las aplican en la práctica, así como las estrategias específicas para manejar la urgencia y las interrupciones, que es el problema central de su negocio. Planificación de la investigación, próximos pasos y te muestra todas las páginas que visualiza. Así sucesivamente hasta que llega a la respuesta final. Que en esta respuesta final sigue, les estoy mostrando cómo está, cómo lo va mostrando, próximos pasos, avance en la priorización, alineación de objetivos. Cada uno te muestra hasta que llega al resultado final, donde lo que te va a arrojar es un informe donde tiene su resumen ejecutivo, cada una de las partes y al final unas conclusiones. Entonces me voy a ir aquí a Gemini para mostrarles. Entonces aquí está el plan, ¿de acuerdo? Como les decía, ustedes pueden modificarlo. Aquí están viendo la pantalla de Gemini. Listo, perfecto. Ustedes modifican el plan o inician de una la investigación. Él la inicia, que yo la puedo abrir. Y mira, aquí está toda la investigación. Les hace tablas que pueden exportar, les muestra las conclusiones y nos muestra todas las fuentes de investigación que utilizó y también todas las que leyó, pero no utilizó. Él va a YouTube, va a páginas de todo tipo y después de eso, ustedes pueden utilizar muchas cosas con esa información. Uno, le pueden hacer preguntas, como por ejemplo, esto. Por ejemplo, si ven algún concepto ahí y no lo entienden, le pueden aplicar. Yo vi esta parte que se llama Application Priorization Playbook y no sabía qué significaba, entonces él me explica y me da las fuentes de información. También le pueden pedir recomendaciones, listo, o sea, tú ya hiciste esta investigación. Entonces, si tú fueras la comercial con esa investigación de mercados, ¿qué harías? Si tú con esa investigación para poder hacer cambios en el currículo de acuerdo a las nuevas tendencias de los jóvenes de ahora que a veces no quieren ir a estudiar, ¿qué harías en ese rol? ¿Y cómo podrías obtener resultados en cuánto tiempo? Recuerden que la idea también es ser coherente. No podemos llegar y pedirle, no sé, quiero hacer un cambio en la cantidad de estudiantes que logramos matricular a partir de la investigación de nuevas tendencias en una semana. ¿No? Son cosas que ustedes sepan que es lógico dentro de sus procesos como universidad, como área, lo que uno le pide. Entonces, miren que aquí estoy utilizando el rol, él ahí ya actúa como product manager, me empieza a hablar de impacto, de riesgos, y después me da acciones que debería empezar a ejecutar en 30 días.
¿Con qué? Con base en esa investigación y en todas las fuentes de investigación que él logró hacer. Y dentro de Gemini, ustedes pueden crear muchas cosas. Pueden crear una página web, pueden generar una infografía, pueden hacer quizzes, pueden generar el audio como un pequeño podcast que resume lo que investigaron. Entonces aquí les voy a abrir cuando yo lo apliqué a generar la página web. Esperen un segundo. Entonces miren que aquí me generó la página del playbook de priorización, es funcional, es decir, tiene eh, se me olvidó, como botones de acción, ¿no? Yo tengo mis botones aquí en mi menú de la urgencia, puedo ver las diferentes metodologías, puedo comparar marcos, todo esto lo creó la inteligencia artificial. Y aquí más abajo yo le dije, genera, para que lo pudieran ver, generar el audio. Y creo que les estoy compartiendo toda la pantalla, pero funciona mucho como el notebook que vimos en ese momento. Y es que aquí me genera y resumen en formato como de audio todo ese documento que él generó de investigación en un par de minutos para que lo podamos estar escuchando en caso de que no podamos hacer la lectura en ese momento de toda la investigación. Y ese es como el tipo de cosas que ustedes pueden construir a partir de una investigación profunda. En el caso de ChatGPT, funciona igual. Con una diferencia. A este, por ejemplo, lo hice fue de tendencias de lifelong learning en la FAM en 2025. ¿Cuál era el objetivo? Crear nuevos productos y servicios en Analytics, identificar oportunidades, gaps no atendidos, que me ayude a estructurar el plan, que me pregunte lo que necesito y que realice la búsqueda. Por defecto, Gemini siempre te va a presentar su plan de investigación. ChatGPT no hace eso. ChatGPT lo que hace son preguntas para poder estructurar su plan de investigación. Gemini no te hace más preguntas. Es lo que tú le dices que necesitas que él haga y con base en eso él propone un plan y ya después tú puedes modificar el plan. Pero ChatGPT siempre te va a hacer un par de preguntas. Tú las respondes, como hemos aprendido a hacerlo, y apenas tú respondes, él arranca a hacer la investigación. Y observen que aquí se ve un poco diferente. En el caso de Gemini, él nos mostraba paso a paso cuál era la lógica que él estaba siguiendo. En el caso de ChatGPT, lo que él te va a ir diciendo es como cuántas fuentes ha leído, hasta que finalmente él dice, generalmente dice, no encontré más información, con la información que investigué, considero que es suficiente y con eso te entrega un resultado. Entonces, lo que vamos a hacer en estos últimos 12 minutos es que van a elegir un tema que necesiten investigar. Y aquí hay un par de ideas, como qué impacto ha tenido la inteligencia artificial en procesos de selección, en retención estudiantil, en tendencias que fue el que hice en Lifelong Learning, en cualquier tema que ustedes requieran. Cómo las universidades están utilizando inteligencia artificial generativa para mejorar sus canales de atención a estudiantes, a los padres, para optimizar las compras de etiquetes de vuelos, lo que ustedes quieran investigar. Van a abrir ChatGPT o Gemini, van a activar la función de Deep Research y van a utilizar el prompt que les pasé, donde va a poner su tarea, cuál es el tema de investigación, por qué esa investigación es importante, para qué les serviría a ustedes. Pueden incluir alcance, pueden dejarlo abierto, pueden incluir una industria, la ventana también. Estos últimos dos, lo que es alcance y la evidencia, son opcionales, pero son recomendables. Y con eso vamos a esperar. Ese sí es un par de minutos. Por eso es importante que la puedan poner a hacer para que al finalizar en estos 10 minutos tengamos al menos el resultado de una persona. Entonces voy a dar esos 3 minutos, 3, 4 minutos para que puedan empezar a hacer el ejercicio de su investigación profunda. ¿Alguien ya había utilizado esta funcionalidad? Entonces, vamos a utilizarla porque se van a asombrar primero de la cantidad de fuentes y de los resultados que les entregan. Si ustedes tienen en algún momento que hacer investigaciones, esto les va a ahorrar
un montón de tiempo. Luis, ¿te ha ahorrado o no te ha ahorrado tiempo? Como te digo con la investigación profunda que nos comenta que ya la ha utilizado, mientras que el resto empieza a generar las suyas. Luz, sí, 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 de todas maneras, como así. Entendí. Luis, ¿si las has utilizado o no? Ah, súper. Muchas gracias por contestar. Luis. La versión Flash que se refiere Luis es que las ustedes están haciendo en Gemini. Recuerden que Gemini tiene dos versiones de modelo, uno que es el Flash y el otro que es el Pro. Están poniendo los que respondieron que todavía no, nunca hagan su primera investigación. De pronto este todavía no le pongan tanto detalle, sobre todo para que ustedes puedan ver y apreciar en una investigación que esté relacionada con algo de ustedes, con cómo es el proceso. Bueno, entonces, mientras tanto, voy a hacer introducción de la parte de Canvas para que el día jueves iniciamos compartiendo al menos una de las investigaciones profundas de lo que ustedes hayan obtenido. Terminamos de ver Canvas y comenzamos con el tema de analítica. Entonces, Canvas, yo digo que es como uno si no tuviera una clase como de Word en ChatGPT. Para mí es como la forma más fácil de explicar. Pero este, además de ser un Word, también te permite hacer código, probar código. Entonces, es como una pizarra inteligente. Yo digo que es como un Word con superpoderes. ¿Por qué? Porque ustedes pueden generar todo un documento en un Canvas que quede organizado por sesiones, que lo vayan editando a medida que van haciendo mejoras o que van desarrollando apartados de ese documento, lo cual les permite iterar varias veces en el mismo. Ustedes lo pueden compartir con otras personas, pueden copiar y pegar en un Word. Este es ideal si ustedes van a hacer un resumen, un informe, eh, la minuta de una reunión,
un borrador para una presentación, al menos en el contenido, en esa macroestructura que vamos a tener para hacer una presentación. Y se activa muy similar a como activamos ahorita investigación profunda. Abajito de investigación profunda les aparece la opción de Canvas y veamos a ver qué podemos hacer con Canvas. Se los voy a dejar aquí para que ya el día martes, el día jueves lo podamos ver. Como vimos ahorita, podemos hacer páginas web, podemos hacer infografías, podemos hacer quizzes, podemos hacer aplicaciones, podemos hacer podcasts. Eso es lo que podemos hacer en Gemini, esas 5 cosas. Y en el caso de ChatGPT tiene unas opciones especiales para temas de documentos que vamos a estar explorando el día martes. Lo que quisiera es como terminar que viéramos lo de Google. Este de aquí es el Canvas. Y miren que aquí se activó Canvas cuando yo les mostré en lo que podemos hacer. Quiero mostrarles a qué me refiero con una pequeña aplicación. Esta, por ejemplo, es una aplicación que utilizamos en Analytics. En Analytics todos los lunes se reúne todo el equipo a hacer ejercicios de respiración consciente. Hace parte como de nuestras prácticas de bienestar y como uno de los retos que teníamos era como seguir bien la respiración, como el inhalar, sostener, exhalar. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una pequeña aplicación mini que lo único que yo le puse fue este pequeño párrafito de cómo me estaba imaginando yo que fuera la aplicación, donde yo pudiera definir cuál era la técnica para poder respirar, que le pudiera decir cuántos minutos queríamos hacer la práctica, que también me pusiera algunas como de las que son más conocidas en términos de respiración. A este todavía no tiene la parte de audio, pero ya sé cómo ponérselo. Y que tuviera algún tipo de figura geométrica con el cual nosotros pudiéramos seguir para hacer las inhalaciones y para hacer las exhalaciones y para sostener. Entonces, va a ser como 1 minuto simplemente para que vean como el ejemplo de cómo funciona. Pero aquí yo lo lleno, le digo empezar y él ahí empieza. 4, porque aquí le puse 4 de inhalación, 4 de sostener, 4 de exhalación, 4 de sostener. Y lo vuelve a repetir hasta que se termina el tiempo. Yo no soy programadora. Yo trabajo en una empresa con muchos desarrolladores, gente que sabe muchísimo de programación, pero este tipo de aplicaciones no es para que vayamos a reemplazar a los programadores. Hay muchísimas cosas de seguridad, de lógica, de la arquitectura, de infraestructura, un montón. Pero con este tipo de cosas chiquitas podemos transmitir a veces mejor nuestras ideas y no necesitamos hacer el código. Lo que necesitamos es poder poner nuestras ideas de manera textual, de tal forma que la inteligencia artificial nos entienda de la mejor manera posible para poder plasmar nuestras ideas en cosas que sean funcionales, en aplicaciones que sean funcionales y que le permita al equipo, a nuestros equipos entender lo que nosotros estamos visionando o que incluso solucionen pequeñas cosas como esta, como la que les estoy mostrando, una pequeña aplicación que nos acompaña en nuestras sesiones de respiración consciente que tenemos. No sé si alguien ya había visto esta capacidad de Gemini para que pudieran hacer sus pequeñas aplicaciones. Súper. No sé quién es sala virtual, pero qué bueno que ya lo habías visto. Para el resto de personas que no lo había visto, les recomiendo que exploren, sobre todo porque lo tienen ahí en su cuenta corporativa. Importante que activen Canvas de nuevo en los tools, activen Canvas y le digan que quieren construir una app. I want an app, y después empiezan a describir cómo se imaginan esa aplicación, le pueden pedir que cambie los colores, que agregue funcionalidades, y aquí abajito incluso aparece opciones para incluir cosas que son de inteligencia artificial generativa. Esta, por ejemplo, fue una que ella me sugirió, como agrega una frase para el día de la respiración consciente, y él la genera utilizando inteligencia artificial generativa. Entonces espero que se den la oportunidad en esta parte de semanas de probar el app y si quieren mostrárselas al resto de los participantes sería excelente.
Entonces, día jueves comenzamos viendo una investigación profunda de alguno de los miembros del equipo. Terminamos de ver Canvas en ChatGPT y comenzamos el tema de analítica de datos avanzada. Espero que estén muy bien, que terminen de tener un muy buen martes y nos vemos el día jueves. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Vale, Gracias. hasta luego.